No, qué gusto que podamos estar reunidos en esta mañana y quiero decirles algo, es un privilegio para cada uno de nosotros el tener la oportunidad, porque verdaderamente lo es, el tener la oportunidad de enfrentarnos a la palabra, de estar cerca de lo que Dios quiere, de lo que Dios busca en nuestras vidas. Es increíble cuando yo me atrevo a decir lo que Dios busca en nuestras vidas, y porque es una realidad. ¿Tú alguna vez te has puesto a pensar qué quiere Dios en mi vida? ¿Hacia dónde estoy dirigido? ¿Qué es lo que Dios anhela de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere sembrar en mi corazón, sembrar en mi vivir, sembrar en mi caminar? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y quiero decirles algo, yo creo que eso es uno de los propósitos principales que Dios tiene, de que nosotros pensamos que únicamente tenemos que hablarle a Dios para pedir, únicamente tenemos que hablar a Dios para hablar con Él y que Él nos escuche. Pero, ¿recuerdas tú cuando entregaste tu vida al Señor? A lo mejor fue en una reunión como la que estamos hoy, o alguien que fue a tu casa y te dijo: quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón. ¿Te acuerdas cómo fue? Y que tú le dijiste: Señor, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, yo te atesoro en mi corazón, yo quiero caminar contigo a partir de hoy, yo quiero hacerte parte de mi vida. Y le dijimos muchas cosas. Y quizás terminamos tú y yo, como muchas veces lo hacemos, diciéndole a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo hoy te entrego toda mi vida. Y cuando le dijimos a Dios: yo te entrego toda mi vida, ¿sabes qué fue lo que hizo Dios? Recibió esa vida de una manera generosa. A lo mejor tu vida estaba como cuando yo decidí entregar mi vida al Señor. Mi vida estaba a lo mejor toda pisoteada, llena de heridas, lastimado. Estabas a lo mejor como yo me sentía, todo pisoteado y sin una esperanza y sin un futuro para seguir adelante. Y que yo decía: pues es que no le hallo, no puedo entender para dónde debo de caminar, para dónde tengo que dirigirme, no le entiendo. Y sabes, cuando yo pensé en eso, yo dije: ¿qué habrá pensado Dios cuando le dije: Señor, te entrego toda mi vida? Yo creo que Dios ha de haber dicho: pues es el hilacho de vida que traes, pero Dios lo recibió con esa generosidad y con ese amor. Y luego descubrí en la Escritura que decía: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y date cuenta que tú y yo somos elegidos. El hecho de que estemos tú y yo reunidos hoy aquí es porque somos elegidos de parte de Dios, porque Dios nos ha elegido, porque a Dios le plació escogernos y decirnos: yo te quiero para mí, yo te quiero para mi reino. Y hoy quiero contarte una historia que descubrí en Génesis. Bueno, no es que la haya descubierto, sino que yo creo que muchas veces tú y yo la hemos leído. Está en el libro de Génesis, en el capítulo número 37. A ver, vamos a ver. Génesis. Y es una historia que yo creo que hemos leído tantas veces, porque yo creo que cuando tú y yo decidimos empezar a leer la Biblia, decimos: no, desde un principio, para no equivocarme. Y leemos la historia de José el Soñador. Esa historia de José el Soñador, yo creo que se la leen a los niños una vez cada 6 meses. Las maestras, no es cierto. No, las maestras de niños tienen un don muy, muy especial.
Pero te quiero decir que es una historia que nos habla de un sentir muy especial y muy característico. Esta historia de José el soñador. Y dice aquí la escritura que José, el soñador, como lo conocemos aquí en Génesis 37:1, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob fue a morar, 37:1, estoy leyendo de Génesis 37:1, dice que Jacob fue a vivir a la tierra donde su papá había morado. Y luego nos dice el versículo 2, fíjate cómo dice el versículo 2, y esto es algo lindo que tú y yo debemos de considerar. Dice: esta es la historia, o sea, nos están contando una historia. ¿Te gustan las series? Sí. Bueno, pues esta es una serie, es una historia. Imagínate, es una historia que nos están contando. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Y dice aquí, José, siendo de edad de 17 años, José era el hijo predilecto de Jacob. Y era el hijo predilecto de Jacob porque había sido hijo de la mujer por la que había trabajado 14 años para el suegro, con tal de que se la diera como mujer. Yo creo que cuando un yerno hace eso, imagínate que yo le hubiera dicho a mi yerno: pues vas a trabajar 14 años para que vas a trabajar 14 años para mí, para que yo te pueda dar a mi hija. ¿Sí se podrá hacer? Papás, mamás, ¿les gustaría decirle eso al yerno? ¿Qué dicen los jovencitos? Dicen: pues no tanto, ¿no? Pero te digo una cosa, ve qué amor tan grande este Jacob le tenía a la mamá de José, que él trabajó 14 años para su suegro Labán. ¿Y qué fue lo que hizo? Al final, esta mujer no podía tener hijos, pero Dios tuvo compasión de sus peticiones y le dio un hijo. Uno de ellos se llamó, como lo estamos viendo, la historia de José. Y José, pues tuvo una relación muy especial con su papá. ¿Alguien tiene hijos consentidos aquí? A ver, mamás, díganme, ¿quién es su hijo consentido? Levanten la mano y me van diciendo quién es su hijo consentido. ¿Y qué dicen? Todos. No, aquí no hay consentidos, en la casa todos son iguales. Pero si les preguntamos a los hijos, siempre te dicen: no, ya sabemos quién es, ya sabemos quién es. Y te digo algo, así pasa en todas las familias. Aunque el corazón de padre, el corazón de hijo, verdaderamente no se puede fraccionar, sino el corazón que tenemos por los hijos verdaderamente es igual, uno por otro. Y hay ocasiones que tú y yo tenemos que proteger más a uno porque lo vemos que es el que necesita más dirección, que necesita más cuidado, y no porque menospreciemos a los demás, salvo que tú tengas un hijito feo. ¿Cuántas tienen hijos feos? Ay, todos, no, guapísimos, preciosas. Y sí, es cierto, yo también así lo sé, que nuestros hijos son así. Pero fíjate, José fue el hijo número 11 de este Jacob. Dice que fue su favorito. Aquí en lo que estamos tú y yo leyendo, en el capítulo 2, dice, donde nos dice que esta es la historia de la familia de Jacob. Vea lo que se dedicaba él: apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilma y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. O sea, habitaba con sus medios hermanos. ¿Y tú crees que había diferencia entre los medios hermanos? Por supuesto que no. Jacob los veía con ese corazón porque dice la escritura más adelante que a cada uno de ellos fue declarando bendición.
Y dice aquí, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. A ver, ¿cómo está eso? Dice que José informaba a su papá. ¿Qué le informaba? La mala fama de sus hermanos. Uy, no, papá, si vieras cómo son. Si vieras cómo son. Bueno, yo no me había dado cuenta de eso, que era medio... Ah, ustedes lo dijeron, yo no. Que era medio chismosito el José. Pero dice que le informaba de toda la mala fama. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y dice aquí, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. O sea, se enojó con ellos porque no podía hablarles pacíficamente. Se enojó con todos los hermanos de José porque, como lo veían consentido, pues entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pues no lo querían, no le hablaban bien. Pero el papá, ¿qué fue lo que le hizo? Una túnica. ¿Sabe cómo se imaginan la túnica? Porque no la han pintado hasta en obras de teatro aquí en la Ciudad de México. Una túnica, digamos, con mangas, muy bonita, perfectamente bien abotonada o algunas veces descubierta y larga. Pero quiero decirte algo, en ese entonces las túnicas no eran así. Las túnicas eran un lienzo que podía haber sido teñido de diferentes colores y le abrían un espacio en medio de ese lienzo para meter la cabeza. ¿Cómo a qué le suena? Pues como a un jorongo de Jalisco. ¿Sí se han dado cuenta de esos jorongos? Así era la túnica. Realmente no tenía brazos la túnica, y además de que la túnica no tenía brazos, tampoco estaba perfectamente bien abotonadita, ni estaba abierta, sino era como un jorongo. En ese entonces así eran las túnicas. Y de eso tuvieron envidia sus hermanos. Pero luego, imagínense todo lo que se va cargando a la vida de este hombre. En el versículo 5 dice que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y dice, y soñó José un sueño y les dijo, versículo 6, oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ya de por sí les caía mal, y luego les sale con que mi manojo estaba derechito y muy bonito, y luego todos ustedes plantaban manojos alrededor y se inclinaban al mío. Y le dijo, versículo 8, le respondieron sus hermanos. ¿Acaso, fíjate nada más, los hermanos de Josué tenían este don? Interpretaban sueños. Interpretaban sueños. ¿Tú has tenido sueños? Y te digo algo, muchas de las veces esos sueños, tú y yo los podemos ver que se cumplen. Y muchas veces tienen una interpretación, pero hay ocasiones que los pasamos desapercibidos. Muchas veces dice la Escritura que Dios a los jóvenes y a los viejos nos va a dar sueños y visiones. ¿Y sabes para qué? Para que en muchas ocasiones tengamos que orar por lo que puede acontecer o por lo que puede vivir. Y tenemos que orar. Pero aquí sus hermanos interpretaron el sueño y le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros?
o señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pasó un tiempo, versículo 9, y dice que soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Quiénes eran las 11 estrellas? Los hermanos. Y el sol y la luna, el papá y la mamá. Dice, versículo 10, y lo contó a su padre y sus hermanos. Yo creo que estaban en la tardecita de café, y se lo cuenta al papá y a los hermanos, y su padre le reprendió. Le dice: a ver, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Ya te diste cuenta que hasta el papá interpretaba sueños? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ya llegó el momento en que el padre empezó a meditar de la conducta de su hijo por el consentimiento que le tenía. Y yo te quiero decir que cuando tú y yo consentimos a los hijos y no los corregimos, o cuando los consentimos y no les damos dirección a todos, sino nada más damos dirección a unos y a los otros los toleramos, eso es malo. Porque dice que si corregimos a nuestros hijos los vamos a hacer sabios. Corrige a tus hijos para que tengan dirección, corrige a tus hijos para que tengan sabiduría. Y ¿sabes qué? No podemos seguirlos consintiendo, porque se pueden volver, como lo decía mi abuelita, niños que son egoístas, niños que son enojones, que avergüenzan a los padres cuando nosotros podemos estar de visita en algún lugar, y nos avergüenzan porque no tienen dirección, no tienen control. Y sabes que eso le pasó en algún momento a este José. Creció de esa manera, y la envidia se iba haciendo cada vez mucho más fuerte. Los sueños que José les daba a sus hermanos, pues todavía generaban aún más enojo. Pero ven nada más lo que continúa diciendo aquí. En el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a Josué: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Hasta eso, obediente. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José le responde: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, como diciendo: hoy ya le voy a ir a contar a mi papá que no estábamos en Siquem, que estábamos en Dotán, y a ver qué anduvieron haciendo por allá con las ovejas. Y los hermanos empezaron a conspirar, como aquí lo dice, pero para matarlo. Y dice que cuando conspiraron y decían: ahí viene el sollador, versículo 20, dice: ahora pues vengan y matémosle, y vamos a echarlo a la cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, para que sus sueños se acaben. Y yo te quiero decir algo: hay ocasiones que tú y yo podemos ser menospreciados por la gente, menospreciados por la misma familia,
Lo peor que puede ocurrir es cuando te menosprecia el esposo o te menosprecia la esposa. Tú y yo no podemos vivir bajo ese menosprecio, porque todos somos valiosos a los ojos de Dios. Ninguno puede ser pisoteado. Ciertamente el hombre es cabeza, pero si es cabeza el varón, él tiene que rendirle cuentas a Dios. Y si el varón no tiene un correcto desempeño, un correcto trato hacia la esposa, él va a tener que rendir cuentas a Dios. Y Dios lo va a juzgar de acuerdo a la manera en que trataba a la esposa, de acuerdo a la manera en que trataba a los hijos. De la misma manera, en el caso de las esposas, también tienen, además de que tienen que ser tratadas con honra, ustedes tienen que aprender a respetar al esposo, para que ustedes se puedan sujetar del esposo. Pero la sujeción del esposo no significa que tengas que vivir pisoteada, que tengas que vivir humillada. Al contrario, la sujeción al esposo es tomarte de su brazo y que tú te sientas segura en el caminar diario, que te sientas confiada, que sientes que hay alguien que te respalda, que sientes que hay alguien que te va a levantar si caes. Eso es lo que se busca. Eso es lo que Dios nos enseña y nos muestra. Nosotros no podemos vivir de una manera humillados. Únicamente, como dice la Escritura, tenemos que humillarnos en la presencia del Señor. ¿Y sabes qué es humillarse en la presencia del Señor? ¿Saben qué es humillarse? Humillarse no es ponerte de tapete. Humillarse en la presencia de Dios es cuando tú vas humildemente ante Dios y le dices: ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo. ¿Sabes qué, Señor Jesús? Por más que quiero, no me sale. Señor Jesús, yo lo he hecho todo con mis fuerzas, pero ahora necesito tu ayuda. Ese es humillarse. Esa es la verdadera humillación. El tener un corazón humilde ante el Señor y decirle: Señor, lo intenté, pero no puedo. Necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me auxilies. Necesito que tú vayas delante de mí. Ese es el humillarse. Yo les preguntaría: ¿alguna vez lo has hecho? Cuando ya no puedes y le dices: Dios, ya, por fin, ya no puedo, Señor. Pero el problema es cuando te justificas. Cuando vas delante de Dios y le dices: Señor, ya no puedo. Ahora sí ya no puedo. Creo que voy a regresar a lo que hacía antes. No. No puedes regresar. Tienes que ir adelante. Cuando tú con tu corazón le dices a Dios: oriéntame, Dios, no puedo. Oriéntame, Dios, te necesito, hasta ahí quédate. No tienes más que justificarte. Porque hay ocasiones que le dices: pero ¿sabes qué, Dios? Sí necesito de ti, pero lo voy a intentar otra vez. ¿Con tus fuerzas? ¿O le vas a decir: Señor, yo dejo mi voluntad a ti, solo guíame? Dame las palabras adecuadas, dame la dirección necesaria. ¿Qué le dices verdaderamente a Dios? Hay ocasiones que lo queremos hacer con nuestras fuerzas y por eso no funciona. Hazlo con las fuerzas de Dios y entonces Él te va a dar dirección. Esos anhelos, esos deseos, esa manera que tú te ves de aquí a fin de año, esa forma en la que tú te ves de aquí a un año más de vida, se te va a cumplir, pero pon tus sueños y deseos delante de Dios. No los hagas en tus fuerzas, porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, nos sale mal. Aquí José pues estaba muy menospreciado. Sus hermanos ya no lo querían, ya lo querían matar. Y te digo algo, muchas ocasiones nos sentimos con un desprecio así de grande. Como aquí a José ya lo querían matar. Versículo 20 dice: pues vamos a decir que lo metemos a una cisterna y le decimos al papá que pues lo devoró un animal en el campo.
y ya hay que se quede en la cisterna a ver cuándo sale. Las cisternas eran profundísimas. Y dice aquí versículo 22, y les dijo Rubén: oigan, no derramen sangre, échenlo en la cisterna que está en el desierto y no pongan manos sobre él, por librarlo así de las manos, para hacerlo volver a su padre. Como que ha de haber dicho, pues a lo mejor tiene oportunidad de salir de la cisterna. Y Rubén tuvo ese sentir, no, ¿saben qué? Pues mejor échenlo a la cisterna y a ver cómo sale. Versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y la tomaron y le echaron y le tomaron a él y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzaron los ojos y miraron, y aquí una compañía de ismaelitas venía. Y cuando iba pasando esa compañía de ismaelitas, dijeron: oye, ¿para qué dejamos que se muera así? Mejor lo sacamos de la cisterna y lo vendemos. Ya con lo que nos den por él, pues bueno, nos lo dividimos entre todos y hasta vamos a tener una ganancia. Y así lo hicieron. Vendieron a Josué a esa caravana de ismaelitas. ¿Y sabes qué fue lo que hicieron? Tomaron la túnica, la llenaron de sangre de una bestia que mataron en el camino y se la entregaron al papá diciendo: ¿qué crees? Pues tu hijito, ese tan lindo que te había nacido, cachetoncito, con ojos tan bonitos, lo devoró un animal y se lo comió. Y le entregaron la túnica al papá. Y yo te quiero decir algo, muchas ocasiones quizás tú y yo nos sentimos así. Nos sentimos que la vida ya no tiene propósito, que la vida se hace tan difícil que no podemos seguir adelante. Pero ¿sabes qué? Cuando te sientas menospreciado, cuando te sientas que el vivir ya no tiene escapatoria ni salida, que ya no hay forma de seguir adelante, no te rindas, porque es justo el momento en que Dios quiere levantarte, es justo el momento en que Dios quiere sacarte adelante. Y sabes que no permitas más ese vivir. Dios quiere que en ese momento de ansiedad y de dolor que estás viviendo, cuando nada te sale bien, las cosas cambian. Cuando todos te odian y te demuestran su menosprecio, esa es la mejor señal de que vas a empezar a salir adelante. Josué, cuando fue vendido, terminó yendo como esclavo y prisionero a Egipto, pero Dios le dio gracia delante del faraón de Egipto, y entonces afortunadamente él se convirtió en algo grandioso. ¿Sabes qué fue lo que sucedió con Josué, con José? Fue el segundo más importante, o el primero más importante después del faraón. Y cuando hubo hambre en aquella tierra, todos sus hermanos fueron a pedir misericordia a Egipto porque morían de hambre. ¿Y a quién creen que se encuentran? A José. Pero ellos no se habían dado cuenta. Y José, cuando los vio, sí dijo: estos no se acuerdan que cuando yo estaba chiquito me vendieron. Y ¿sabes qué? Cuando sucedió eso, ocurrió un milagro grandioso. Josué probó el corazón de sus hermanos a ver si ya habían cambiado. Puso una copa en su hermano más pequeño, que se llamaba Benjamín, y les dijo: bueno, aquí tienen unos sacos de trigo, unos sacos de semilla, para que se los puedan llevar y coman allá.
llévenselo a mi papá. Y cuando iban saliendo, los capturaron y dijeron, uno de ustedes robó. Y le encontraron esa copa de plata que él tenía. Y cuando Josué le había dicho al ejército que mataran o que tomaran prisionero a Benjamín, sus hermanos mayores le dijeron, no, ¿sabes qué? No. Mucha tristeza tendrá mi papá porque su hijo el más pequeño muera. Mejor yo doy mi vida por él. Lo que sucedió fue grandioso, porque ¿sabes qué? José le dijo a sus hermanos, todo lo que ustedes obraron mal hacia mi vida, Dios lo cambió para bien. Véanme bien, yo soy José, a quien ustedes menospreciaron. Y ¿sabes qué? El menosprecio que te tengan siempre va a ser para bien y nunca para mal. Dios te va a llevar con propósitos de vida para tu vida, y Dios nunca te va a abandonar. Dios tiene un propósito grande para ti, y si te has sentido menospreciado, sabes que no lo deseches. Dios quiere recompensarte todo lo que tú has hecho. Vamos a orar. Padre Dios hermoso, hoy te damos gracias porque tú has traído vida. Tú has traído vida, Señor Jesús, al plan perfecto que tienes. Yo te pido, Señor Jesús, que cada día podamos llegar hasta la estatura de ese varón perfecto y que no permita, Señor, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que podamos seguir firmes, siguiendo esa roca que es tu Hijo Jesucristo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.